Bienvenidos chicos y chicas, mi nombre es Ana Trejos y en este video vamos a trabajar algunos ejemplos de intersecciones con los ejes, tanto en función exponencial como en función logarítmica. Entonces, para poder sacar las intersecciones yo necesito garantizarme que los valores que encuentro pertenezcan al dominio. Entonces, es muy importante saber que si yo estoy trabajando con la exponencial, el dominio pues va a ser todo números reales, a menos que, ¿verdad?, abarque algunos otros tipos de criterios de funciones. Mientras que en la función logaritmo, los argumentos tienen que ser positivos. Entonces siempre tengo que fijarme en lo que está dentro del logaritmo y necesito que eso sea positivo. Ya eso lo tuvimos que haber visto desde las gráficas. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar las intersecciones con el eje X? Pues primero tengo que igualar a 0, luego debo de aplicar ya sea las leyes de potencias o de logaritmos para simplificar las expresiones. Entonces a esta altura ya deberíamos de tener nuestras fichas con las leyes de potencias y leyes de logaritmos. Luego, nuestro objetivo va a ser dejar una única base o un único logaritmo a cada lado del igual. Entonces, la idea es que nos quede una de ellas igual a otra de ellas. Debido a la inyectividad de las funciones exponencial y logarítmica, yo puedo igualar los exponentes o igualar los argumentos de las funciones. Es eso que conocemos como que se puede cancelar a ambos lados y se igualan exponentes o se igualan argumentos. Después de eso, ya nos van a quedar ecuaciones que ya sabemos trabajar desde la segunda semana de todo el semestre, porque normalmente nos van a quedar cuestiones polinomiales y ya las podemos resolver, o racionales, pero que son fáciles de despejar. Y finalmente se recomienda probar las respuestas. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna solución esté fuera del dominio, entonces tengamos que quitarla, ¿verdad? Y bueno, con intersecciones con Y, pues nada más es cambiar la X por 0 y siempre revisar que X igual 0 pertenezca al dominio, ¿verdad? Porque si no pertenece al dominio, pues no habría intersección con Y. Entonces, vamos a ver. Tenemos estos dos primeros ejemplos de criterios exponenciales. Yo ya sé que por ser exponenciales, el dominio de J sería todos los reales, el dominio de H serían todos los reales. Entonces nos vamos a preocupar solamente por la parte de intersecciones. Entonces, voy a igualar a 0, que ese sería mi primer paso. Acá no hay ninguna ley de potencias que yo pueda aplicar hasta el momento, ¿verdad? Ya tengo dos únicos términos. Entonces me paso al paso 3. Voy a dejar una única base a cada lado del igual. Entonces, como ya logré el paso 3, lo que voy a hacer es cancelar a ambos lados. Recordando, muy importante, que si yo tengo una base sin exponente, tengo que recordar que ahí la base es 1. Entonces, cancelo, ¿verdad? Entre comillas. Y nos queda entonces que X es igual a 1. Y por lo tanto, tendría mi intersección. Yo puedo probar sustituyendo aquí por 1 y ver que sí, que eso me da 0. Entonces mi intersección sería 1,0. Y para la intersección con Y, pues cambiamos las X por 0. Nos quedaría E a la 0 menos 1. E a la 0 menos C. E a la 0 es 1. Entonces nos queda 1 menos C. Muy importante, no es válido usar aproximaciones decimales. Tengo que dejar las expresiones en este tipo de formas. Entonces a veces nos asusta, no nos debe de asustar. Yo puedo escribir perfectamente que la intersección con Y es 0,1 menos C. ¿Ok? Ahora vamos con el segundo ejemplo, con h de x. Entonces también para la intersección con x, paso número 1, igualamos a 0.
Paso número 2, aplico leyes de potencias. Aquí sí hay una ley de potencias que puedo aplicar. Recordar que una raíz yo lo puedo ver como un exponente fraccionario. Ahora, el problema es que no son bases iguales, pero yo sí lo puedo llevar a bases iguales porque 4 lo puedo ver como 2 a la 2. Y aún no tengo como una única base y otra única base porque acá tengo, por así decirlo, como dos exponentes. Pero hay otra ley de potencias que me dice que yo eso lo puedo reescribir como 2 a la 2x. Puedo multiplicar esos exponentes. Menos 2 a la 1 medio igual a 0. Ahora sí, paso el segundo término al otro lado del igual porque ya tengo bases iguales. Entre comillas, cancelamos. Y nos queda entonces que 2x es igual a 1 medio. Entonces x vale 1/4. Podemos probar la solución y ver de hecho que la intersección con x sería 1/4, 0. Y para la intersección con y, pues lo que hacemos es cambiar las x por 0. Entonces nos va a quedar 4 a la 0 menos raíz de 2, que 4 a la 0 es 1. Y el raíz de 2 lo bajamos. Por lo tanto, obtenemos que nuestra intersección con el eje y sería 0,1 menos raíz de 2. ¿Ok? Estos son, por así decirlo, los casos más sencillos, donde yo puedo directamente igualar bases. Este sería un ejemplo de ejercicio más complejo, porque tenemos muchos números grandes, varias multiplicaciones, varios exponentes. Entonces vamos a ver cómo se trabaja. Pues bueno, para la intersección con y ya sabemos que cambiamos todas las x por 0. Entonces, directamente ese dato, si quisiéramos, lo podemos calcular directamente con nuestras calculadoras. Si yo lo saco a mano, puede ser que me quede escrito más bonito. Recordar que las calcos a veces nos traicionan y nos dan las respuestas en decimales, pero en este caso, por ejemplo, la intersección con y es de la forma 0, y cuando cambio todas las x por 0, llego a la expresión 1 sobre 343 elevado a la menos 4, perdón, a la 4, menos 1, si lo hago a mano. Si lo hago en la calculadora, pues me va a dar un número bastante feo, ¿verdad? Pero es equivalente. Ahora vamos con lo que es la intersección con x. Entonces, ya sabemos que en ese caso tenemos que igualar a 0. El detalle es que el segundo paso es empezar a aplicar las propiedades de exponentes y logaritmos que nosotros conocemos. Entonces, la idea es llegar a todas las bases iguales, siempre y cuando se pueda. Entonces, ¿qué sé yo que puedo hacer? Pues este 7 me está soplando. ¿Qué bases son las que yo debo de buscar? Lo que sucede es que si tengo un 7, si tengo un 5, si tengo un 3, si me topo números primos, pues puedo tratar de convertir el resto de números en su forma prima. Y si por ahí tengo un 7, posiblemente el resto de números también tengan su base en términos de 7. ¿Qué pasa? 49 es 7 a la 2. 343 es 7 a la 3. Y 2401 es 7 a la 4. Entonces, todos ellos los podemos escribir en términos de base 7. Entonces, nos va a quedar 7 a la 4 a la x por 1 sobre 7 a la 3 a la x más 4 menos 7 a la 2 a la x a la menos 5 por 7 a la x a la 7 igual a 0. Y aquí puedo empezar a aplicar varias leyes de potencias.
Recordar que si yo tengo dos exponentes, estos dos se multiplican, en este caso serían estos tres multiplicándose, estos dos se multiplican y la pregunta es, ¿qué se hace con ese? Pues ustedes deben de recordar que, por ejemplo, un a sobre b a la menos n es lo mismo que b sobre a la n. Entonces, si yo tengo la base 7 en el denominador, pero yo quiero verla arriba, puedo basarme con esta propiedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta expresión es lo mismo que tener b a la n sobre a la n. Y esta expresión es lo mismo que tener un a la menos n sobre b a la menos n. En este caso, yo podría llegar y pasar este 7 a la 3 hacia arriba y el 1 hacia abajo, siempre y cuando respete la propiedad de cambiar signos. Entonces, esto de aquí lo puedo ver como 7 a la menos 3 sobre 1, pero ese 1 pues no hace falta que lo pongamos. Entonces, esto lo puedo ver como 7 a la menos 3 y tenía el x más 4 de numerador. Entonces, aquí también me va a aplicar el hecho de multiplicar exponentes. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 7 a la 4x por 7 a la menos 3 por x menos 3x y menos 3 por 4 menos 12 menos 7 elevado a la 2 a la x y a la menos 5 que sería a la menos 10x por 7 a la 7x igual a 0. Y aún puedo seguir aplicando nuevas reglas. Recordar que cuando yo tengo multiplicación, yo puedo sumar exponentes. Por lo tanto, nos va a quedar 7 a la 4x más menos 3x menos 12. 4x más menos 3x, pues es una x. Y más menos 12, pues sigue siendo menos 12. Menos 7 y el exponente sería la suma de menos 10x más 7x, que sería menos 3x, igual a 0. Por lo tanto, ya ahora sí puedo hacer mi siguiente paso, que es dejar una de las bases a cada lado del igual, para, entre comillas, cancelar, ¿verdad? Y nos queda que x menos 12 es igual a menos 3x, que es una ecuación lineal. Esto nos queda 4x es igual a 12, entonces x vale 3. Si yo lo pruebo, logro ver que sí es solución y por lo tanto la intersección sería 3,0. Ahora sí, vamos con logaritmos. Acá, chicos, es muy importante que saquemos la cuestión de los dominios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el dominio de g, yo necesito garantizarme que el argumento es mayor que 0. O sea, que la x es mayor a menos 2. Por lo tanto, el dominio de g sería de menos 2 abierto a más infinito. Ahora bien, para la intersección con y, cambiamos la x por 0. Y nos va a quedar logaritmo natural de 0 más 2, que eso es logaritmo natural de 2. Por lo tanto, la intersección con y es 0, logaritmo natural de 2. Para la intersección con x, pues igualamos a 0. Y en este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Qué podemos hacer? Pues hay unas propiedades de logaritmos. Vamos a ver que esta se puede hacer de otros métodos que vamos a ver más adelante. Pero sí se puede aplicar ciertas leyes de logaritmos acá. Por ejemplo, hay una ley de logaritmo que nos dice que el único logaritmo que da 0 es logaritmo natural de 1. Esa es una de nuestras propiedades. Entonces, para que esta ecuación sea cierta, yo necesito que garantizarme que el argumento es 1. Entonces, esa es la ecuación que debo de trabajar. X más 2 tiene que ser igual a 1.
entonces x es igual a menos 1. X igual menos 1 pertenece al dominio de G y si yo lo pruebo, sí me da. Por lo tanto, la intersección con el eje X sería menos 1,0. Ahora vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, pues para sacar lo que es el dominio de H, yo necesito garantizarme que en ambos logaritmos los argumentos están bien definidos. 2x menos 1 tiene que ser mayor a 0 y al mismo tiempo x tiene que ser mayor que 0. Entonces me va a quedar que la x tiene que ser mayor a 1/2 y x tiene que ser mayor a 0. Entonces los invito a que ustedes hagan la recta numérica y que intersequen los dominios y ver que el dominio de H sería entonces de 1/2 abierto a más infinito. ¿Ok? Eso es por la intersección. Ahora bien, lo que es la intersección con Y, pues cambiamos las X por 0, pero 0 no pertenece al dominio. Por lo tanto, yo puedo concluir de una vez que no hay intersección con Y. Acá, por ejemplo, podemos revisar, podemos probar y ver que nos da error, entonces no hay intersección con Y. Y finalmente sigue lo que es la intersección con X. Entonces, paso número 1, igualamos a 0. Acá, por ejemplo, si yo quiero, puedo aplicar la ley de la resta. Pero, si yo paso el segundo logaritmo al otro lado, pues ya me queda un único logaritmo igual a un único logaritmo y puedo, entre comillas, cancelar y ya me queda una ecuación lineal. Entonces, normalmente, ¿cuándo es que vamos a usar propiedades y cuándo no? Si yo ya tengo dos términos y puedo dejar uno igual al otro, pues no vale la pena. Me va a salir más rápido el ejercicio de esta forma. Si tengo varios logaritmos sumando y restando y yo no puedo llevar uno de ellos igual a uno de ellos, pues ahí sí es necesario empezar a aplicar propiedades. Entonces, nos queda que 2x menos 1 es igual a x, que eso quiere decir que x es igual a 1. En este caso, x igual a 1 sí pertenece al dominio y donde lo pruebo sí me da 0. Por lo tanto, la intersección con el eje x sería 1,0. Ahora vamos con un ejemplo más complejo. Por ejemplo, en el que tengo varios logaritmos. Entonces, bueno, la cuestión del dominio de t, yo necesito garantizarme que x menos 3 sea mayor o igual a 0, perdón, mayor, ¿verdad?, que 0. Necesito garantizarme que 2x más 1 sea mayor a 0 y esto es un número, entonces no me tengo que preocupar por eso. X tiene que ser mayor a 3 y x tiene que ser mayor a menos 1/2. Por lo tanto, el dominio de t sería de 3 abierto a más infinito. Por lo tanto, yo sé que intersección con y no hay. Y vamos con lo que es la intersección con x. Recordar que en este caso, pues igualamos nuestra función a 0. Ahora, queremos llevarlo a logaritmo igual logaritmo, pero tengo 3 logaritmos. Entonces, aquí sí es necesario empezar a ver qué propiedades puedo aplicar. Chicos, hay varias formas de resolver este ejercicio. Yo podría juntar los 3 logaritmos aplicando la propiedad de resta, aplicando la propiedad de suma, aplicando la propiedad de ln por logaritmo. Pero como una sugerencia muy personal, a mí, por ejemplo, me gusta dejar los logaritmos positivos de un lado y los logaritmos negativos del otro. Eso me simplifica parte del trabajo. Si yo hago eso, me va a permitir trabajar siempre con valores no fraccionarios.
Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Aquí puedo aplicar la propiedad de la suma y la propiedad del exponente. Entonces, esto me va a quedar logaritmo en base de 2. Recordar que un numerito aquí multiplicando lo puedo pasar por exponente, entonces me va a quedar 4 a la 3. Y la suma lo que me permite es multiplicar los argumentos. Esto es igual al logaritmo en base de 2 de 2x más 1. Por lo tanto, ya puedo cancelar logaritmos y me queda la igualdad x menos 3 por 4 a la 3, que bueno, 4 a la 3, ¿cuánto es 4 a la 3? 64 igual a 2x más 1. Eso quiere decir que 64x menos 192 es igual a 2x más 1. Entonces, 64 menos 2 es 62x igual a 193. Entonces, la x nos da 193 sobre 62. Que si me fijo, ese valor pertenece al dominio. Y si lo sustituyo, me doy cuenta que sí da 0. Por lo tanto, la intersección con x es 193 sobre 62,0. Y para finalizar, ¿qué pasa si las bases no se logran igualar? Pues en este primero ya sabemos que el dominio es R. En este otro caso, el dominio de I, pues vamos a tener que es de menos 2 a 2. Lo reto, ¿verdad? Que ustedes lo saquen. Después de eso, la intersección con Y, en este primer caso, es en 0, menos 4. En este segundo caso, mi intersección con Y, pues es en 0,1 y lo que nos interesa es la intersección con X. Entonces, igualamos a 0, despejamos, pero aquí el problema es que yo no tengo forma de escribir los dos en forma de una misma base. 5 es un número natural y E es un número irracional, no hay forma de llevarlos a la misma base. Lo único que puedo hacer es dejar uno a cada lado del igual. Y aquí tenemos que utilizar la bicondicional, la propiedad que nos permite mezclar función exponencial con función logarítmica. Entonces, esa propiedad nos dice que si yo tengo a la x igual a b, es lo mismo decir que el logaritmo en base a de b es igual a x. Entonces, en este caso, es lo mismo decir bajo la base, entonces sería logaritmo natural y le doy vuelta a estos dos. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 5 igual a x. Y ya obtuvimos nuestra intersección con x. Ya esa sería. ¿Ok? Esta bicondicional, chicos, es muy, muy importante. Entonces, tenerla bien marcada en nuestra ficha. Y con respecto a la última, pues vamos a utilizar algo muy parecido. Pues igualamos a 0. Recuerden que la idea es que quede un valor igual a otro valor. Pero aquí tenemos 3 términos. Cuando tenemos más de 2 términos, pues la idea es empezar a usar algunas propiedades. El detalle está en que aquí podemos usar la propiedad de la suma. Entonces, podemos ver esto como logaritmo en base de 2 de x más 2 por menos x más 2. Y puedo pasar el 1 que estaba restando a sumar. Entonces nos va a quedar que el logaritmo en base de 2 de menos x a la 2, acá en el medio nos va a quedar menos 2x, pero más 2x entonces se hace 0 más 4. Esto es igual a 1. Y aquí también podemos usar la bicondicional. Bajo la base, me va a quedar 2 y le doy vuelta a estos dos. Entonces me va a quedar a la 1
igual a menos x a la 2 más 4. Y de ahí ya podemos despejar. ¿Por qué? Porque nos va a quedar que 2 es igual a menos x a la 2 más 4. Entonces puedo pasar el 4 a restar. Va a quedar un menos 2 igual a menos x a la 2. Por lo tanto 2 es igual a x a la 2. Y de ahí nos salen dos soluciones. Que si yo pruebo las dos soluciones, pues las dos soluciones funcionan. Entonces obtengo que las intersecciones son raíz de 2,0 y menos raíz de 2,0. Si revisamos, pues sí pertenecen al dominio y sí dan 0. Entonces, eso sería por ahora, chicos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Quiero que sepan que estos ejercicios son de exámenes viejos, como para que sepan normalmente qué nivel se llega a trabajar. Y les agradezco muchísimo su atención.